Hola, ¿qué tal? Les saludamos con mucho gusto hoy 6 de febrero del 2021 en nuestra emisión número 35 de Alejandra Casado en Red. Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Leticia? ¿Cómo están todos? Me alegro mucho de que estemos de nuevo juntas Así en esta es, emisión, bueno, 35, qué número grande. 35, un día 37, teniendo un negativo menos 328 y bueno, en el aparato menos 1424. Un día 37, tenemos la cuarentena 30-37. Continuamos en la cuarentena 78, nos faltan 2 ladrillos para terminarla. Estamos iniciando el ladrillo 12. Y bueno, no sé qué te surge hoy, emisión 35, día 37. No sé por dónde quieras empezar hoy. Bueno, yo lo que quisiera es ver un poco las preguntitas que tenemos, que vos has recopilado para que eso nos dé como un poco la apertura, ¿no? Perfecto. Una breve referencia al día de hoy, que es 37. Sí, buenísimo. Bueno, estamos en esta oportunidad matrizando lo que es nuestra propia estructura espaciotemporal. ¿Sí? Nuestra propia estructura espaciotemporal, un día como hoy, se matriza. ¿Qué significa? Que la lógica que yo tengo para enviarme a mí mismo a vivir esta experiencia es la que se configura en este día. Quiero decir, después, más adelante, voy a tener determinadas alcances y limitaciones. El tema es que las limitaciones, cuando yo estoy configurado en el contexto de una especie, porque estoy considerando la cuadratura de que yo voy en el marco de una especie y que yo soy un constituyente de la especie. ¿Está? Entonces, si esta es la lógica que me da Marco, no voy a tener conflicto abajo con los incrementos, porque los miembros de la especie van a tener distintas captaciones, distintos aportes que van a ser aumentos para el mío, y yo no voy a entrar en conflicto sino en absorción. ¿Por qué? Porque exactamente acá tengo que configurar, en este punto, 37, en el día 37 del aparato. Sí, Entendamos que no es un día 37 cualquiera, no es un año común, es 37 del aparato incluso. O sea que claro. es un doble 37. Sí, Es un 37 del 2021 y es un 37 del aparato. aparato. ¿Está? Entonces, esa configuración es sumamente estratégica porque va a ser mi sistema de actualizaciones en el contexto. Entonces, si la hago bien amplia, o sea, mi aspecto inhumano está participando de la constitución de la especie, cuando baje y otros miembros hagan aportes, yo no voy a tener conflicto con absorberlos porque estamos haciendo la misma tarea en común. Ahora, si yo me mando solo, como el inhumano solo que soy, cuando llegue abajo en el contexto y otros miembros de la especie hagan aportes, no los voy a poder absorber. Voy a quedar totalmente saturado. Y ese desborde me va a entrar en una carga iónica de desborde. Ahí es donde yo me enojo, donde no tolero, donde esto, donde el otro. Y en definitiva, no funciona el sistema de incremento. O sea que es súper importante. El rango de veracidad que va a tener mi acción escalar, yo voy a poder escalar el prototipo. El que diseño ahora, el que matrizo ahora, lo voy a poder escalar después. Sí, solo sí, hoy lo hago en el marco de constituyente de la especie. Yo soy un miembro que va a constituir a una especie, soy constituyente de la especie, porque allá abajo me encuentro después apretado y necesito un sistema de incremento a través de los otros miembros. Esto es súper claro, súper claro. 37 va a determinar cómo funciona 73. 73 es lo que me genera la ilusión en la percepción. Entonces, si no tengo súper claro esto, voy a vivir en la nube con el cuerpo en la tierra. ¿Por qué? Porque no soporto el dolor del incremento. En cambio, si yo me anticipo a eso y lo parametrizo, entonces voy a ir a un mecanismo de absorción supernatural. O sea, todo lo que es traumático hoy no será traumático mañana si lo matrizamos de este modo.
Claro. ¿sí? Hoy resulta traumático porque venimos con un sistema nativo, no tenemos desarrollada la parte alta de nuestro psiquismo, solamente la parte baja, la parte colectiva, y en la parte particular hacemos piruetas. Hacemos piruetas, vamos esquivando los bultos, porque pues no tenemos herramientas para poder absorberlos. Este es el matrizado para luego tener, y entonces ahí se dispara la pregunta, ¿y cuándo vamos a poder usarlo? Bueno, aparato que viene, ¿sí? Va a ser la ruta 2025-2028, ¿sí? Es como, yo decía, las oraciones, que es la manera en la cual nosotros nos comunicamos, están constituidas por las palabras, y las palabras están constituidas por letras. Es como si fuera que nuestras oraciones, para que tengan un efecto interdimensional, tienen que abrazar el aparato 507. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo en el 504? En el 504 estamos aprendiendo sobre las letras, sobre los espacios que van a ocupar. Entonces ahora empezamos a unidades de sentido un poco más formadas, entonces viene una época de mayor claridad en la expresión. Pero para que podamos hablar y nuestras palabras sean escuchadas por la estructura y todo eso tan bonito, 2028, no se crean que ahora, ¿sí? Porque no estamos refiriéndonos a oraciones místicas, estamos hablando de oraciones, oraciones de nuestros propios lenguajes, ¿está? Que sean escuchados por la estructura. O sea, quiero decir, nosotros no solo somos los que accionamos el coche y funciona, sino los que captamos los elementos, parametrizamos las funciones y después disparamos funcionamiento, pero conscientemente. Si lo hacemos conscientemente, estamos dispuestos a ver los errores de la parte 2 y de la parte 1, de la parte elementos y la parte funciones, para ver qué pasó en la parte acciones. Ahora, si nosotros aprendemos en las acciones, si yo hablo y se mueve todo y es todo mágico, evidente que sigo en un prototipo infantil, donde necesito al Dios y todos los santos para que me vengan a ayudar. ¿Está? Porque no puedo habilitar la parte alta de mi psiquismo. Entonces, la parte alta de mi psiquismo funciona en un prototipo religioso donde yo soy una oveja que necesita un pastor. ¿Está? Pero ¿qué pasa? La especie no avanza de esa forma. La especie no puede avanzar de esa manera. La especie avanza porque cada miembro hace su exploración y comparte su incremento con el colectivo. Ahí avanza una especie. Pero nosotros como especie no estamos constituidos, tenemos una constitución mística. Entonces, mística es simplemente no te metas vos en esto. No te metas vos en esto. La prohibición, el límite. Claro, diciendo, no te metas vos en esto, no muerdas la manzanita, ¿no? Bueno, la manzanita la mordimos, hacerse cargo. Ahora del conocer cómo funcionas o dejas de funcionar. Conocer cómo funcionas o dejas de funcionar. ¿Por qué? Porque se tomaron licencia. Los santitos, los dos diosesitos se tomaron licencia. Y ahora están viendo qué carajo hacemos ahí abajo, porque ellos han hecho lo mejor que pudieron y plancharon. Listo, ya está. Ahora te entregaron la posta y entonces ahora ¿qué hacemos? ¿Está? Porque están esperando nuestras actualizaciones. Están esperando nuestras Nosotros acá estamos en destino actualizaciones. Nuestras actualizaciones, Ajá, nuestras sí, novedades, sí, nuestros incrementos. ¿Sí? Sí, claro. Nuestros incrementos para que puedan procesar actualizaciones. ¿Sí? Nosotros acá abajo obtenemos incrementos, en la nube procesamos actualizaciones y luego llueve de nuevo una nueva función. ¿Sí? Ahora, llueve de nuevo, digo ¿por qué? Porque es la realidad la que acciona. La realidad acciona y hace disparar mi acción. ¿Sí? Claro, Me dispara la acción como una reacción, como una respuesta. Sí. Reacción, porque le digo porque es una respuesta en un tiempo muy breve. Sí. ¿Sí? A la escala que le pertenece no es ninguna reacción, es una acción. Okay. Pero si yo lo miro desde una escala a la cual yo no pertenezco, para mí es una reacción. ¿Está? Entonces,
se nos acabó la joda, no podemos ser más infantes del espacio-tiempo acá. Es como que, bueno, todo esto se va a ir, pero calma, porque es de a poco, ¿sí? Entonces, ¿qué son las letras, qué son los números? 504. ¿Qué son las palabras que vamos a empezar a articular, unidades que tienen más sentido lo que vamos haciendo? 504, la capacidad de hacer la grilla. 5 las 505, el palabras. matrizado. 500, bueno, el matrizado. Quiero decir, donde cada cosa va a tener un espacio concreto. Le dimos un espacio concreto a cada día del año. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahora? Cada día del año funciona entre sí para establecer funciones. ¿Esas funciones qué hacen? Darle al año mayor conciencia. Claro. A ver, si nosotros somos conciencias temporales, la Tierra es una conciencia espacial, evidentemente el cruce entre la Tierra y los humanos hace la configuración espacio-temporal. ¿Está? Entonces, simplemente que nosotros nos vinculamos a ese matrizado como usuarios y la Tierra como continente. Pero listo, ya está. Continente y contenido tienen que en algún momento implicarse porque están haciendo lo mismo, están haciendo parte de lo mismo. Así que bueno, de esto se trata un poco, digo, para los apresurados que digo, ahora cuándo yo voy a salir hablando y que todo conteste. No es tan así. No es mágico. No es mágico, que hay que laburar. Claro, ¿Sí? sí, Es como, otra cosa, es distinto, porque estamos trabajando con aspectos de nuestro aparato psíquico que son completamente incomprendidos, no desconocidos, incomprendidos. Quiero hacer esta aclaración. No es lo mismo desconocido que incomprendido. Nosotros estamos abarcando una nueva comprensión del aparato psíquico, el cual no es desconocido, pero sí es incomprendido. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si no nos llamaríamos al sistema inmunitario, lo llamaríamos sistema de intercomunicaciones. Entonces es incomprendido, pero no es desconocido. Entonces, al ser desconocido, al no ser desconocido, nosotros operamos sobre él, porque no es desconocido. Pero al ser incomprendido nos mandamos las macanas que nos mandamos. ¿Está? Porque lo queremos controlar, sin entender de qué manera nos controla a nosotros mucho antes que nosotros lo queramos controlar a él. ¿Mm? Bueno, ahora sí, las preguntas. muy bueno lo que nos Las abriste preguntas que para tenemos. este día 37. Bueno, y mencionaste ahorita el aparato siguiente 507 y tengo aquí una pregunta relacionada al código 57. Dice, ¿qué pasa con Colombia? Esa lógica original, ¿dónde está? O sea, ¿qué pasa? Porque no se ve nada en la acción. Bueno, estás diciendo desde hace rato, 2028, estaremos viendo cosas distintas hasta entonces. Pero bueno. Estamos preparándonos para poder llevar a puerto la mayor de las conciencias, pero necesitamos no precipitarnos, no tenemos capacidad para eso. Todavía es muy endeble, nuestras nociones son muy vagas todavía. ¿Sí? O sea, estamos transitando muchas incertidumbres, descubrimientos, dudas. O sea, necesitamos Claro, más tiempo. claro, tiempo. ¿Sí? Hacer esos espacios, claro. Sí, sí, sí. Bien. Tengo otra que dice, ¿qué se puede hacer para que la pseudociencia informe a la ciencia? ¿Qué se puede hacer en lo positivo? O si bien esto sucede solamente en lo negativo, en el negativo. Bueno, la pseudociencia, todos somos personas naturales. Una persona natural es un pseudocientífico. ¿Sí? Una persona natural. Ahora, cuando esa persona natural se vuelve además una persona social, establece la ciencia, porque es la observación conjunta de los fenómenos. La pseudociencia es la observación privada de los fenómenos. Entonces, hasta que la observación privada se socialice,
sigue siendo observación privada, ¿sí? Sobre todo cuando no están dadas las condiciones, no están dados los conceptos base para que el resto de la sociedad pueda incorporar los conceptos que puede brindar el pseudocientífico, que es el particular. El particular haciendo uso de su antena particular. Ahora, haciendo uso de su antena particular hay que hacer una salvedad. Estoy hablando de la parte alta del psiquismo, que comprende a la parte más baja del psiquismo. Quiero decir, la parte más individual, que comprende la parte más colectiva. ¿Sí? Porque esto son la amplitud del aparato psíquico se da en estos términos. Para arriba, el aparato psíquico, la parte más individual, y la parte más para abajo, la parte más colectiva. Ahora, ¿cómo sabemos que están conectadas? Es porque vas a encontrar a una persona particular dándote una comprensión del sistema colectivo. Entonces ahí vas a ver qué amplitud tiene el aparato psíquico del que emite. Sea yo o sea cualquier otro, ¿eh? Esto va para todo el mundo. Estoy mostrando cómo podríamos medir estas cosas. Una relación entre el inhumano y el 21. ¿Y qué es el inhumano en sí? ¿Cómo podrías definir esta parte del inhumano? Bueno, el inhumano es el encargado de construir nuestra identidad molecular. Así lo dejo como más clarito, ¿sí? Ok. Entonces, esa identidad molecular, cuando se desarrolle con los recursos del plano, con los materiales orgánicos, vamos a tener una configuración anatómica. Y ahí en esa configuración anatómica encontramos al humano, ¿sí? Ahora, ese humano va a tener un soma, un cuerpo, pero también va a tener esa, ¿cómo te puedo decir? Esa mente donde va a tener que procesar todas las cosas que le llegan desde su etapa anterior de su identidad genética y tiene que procesar todos los incrementos que va a recibir en el contexto. O sea que mientras el aspecto inhumano se basa en una lógica propia, el humano se tiene que basar en la lógica del contexto. Entonces, ¿quién es más libre y quién es más dependiente? ¿Sí? Entonces, el aspecto inhumano es mucho más libre porque remite a nuestro aparato psíquico en su parte más alta, más individual, ¿sí? Y el humano es el que se tiene que amacar con su anatomía y todas las dificultades y las influencias que acarrea. ¿Ves? Entonces, lo que hacemos es distribuir a la conciencia en 4 espacios para que esos 4 espacios den atención a este fenómeno. ¿A qué fenómenos? A que tenemos un soma anatómico, ¿sí? Que es cruzado por otros en el contexto. Entonces tenemos como un espacio para los otros, para el contexto, tenemos un espacio para el soma y tenemos un espacio para la configuración inhumana para que repare la identidad molecular, ¿sí? Y tenemos un aspecto humano que es el que va a recibir los incrementos que nosotros tenemos en el contexto para que el aspecto inhumano reparametrice nuestra versión molecular. Okay. ¿Sí? Entonces es exactamente nuestro aspecto somático, nuestro cuerpo, nuestra biología, recibe esas actualizaciones. Entonces tenemos zona de incremento en el contexto, zona de procesamiento en el
territorio humano, digamos. Ujú, ujú. Todas las herramientas ya puestas en una matriz, va a estar, es el funcionamiento operativo del inhumano. Ujú. ¿Sí? Y acá abajo en el soma recibimos todas las señales. Ajá, ok. Está, entonces, es como territorio de actualización, mientras el sureste es territorio de incremento. Mediante esas cosas, uno tiene que recibir, uno se va a hacer cargo de recibir los incrementos y de generar las actualizaciones que le va a enviar al soma. Entonces, ahí se hace una dinámica que estamos estudiándola con mucho detalle. Ok. ¿Sí? Ahora estamos en vuelta 3 Ujú. y en vuelta 3 lo que estamos haciendo es matrizar a las acciones. Sí, ¿Sí? sí. Nuestro sistema de acciones. Es diciendo, bueno, cuando tenga frío, encender la estufa. Cuando tengo calor, enciendo el ventilador. Del tablero, digamos. ¿Sí? Entonces, este más bien es el tablero, ¿sí? El tablero yo lo puedo picar y se aparece una acción, digamos. Ujú. Pero ¿qué pasa? No confundir con la vuelta 2, que la vuelta 2 es cuando el que está en vuelta 3 toque ahí, en realidad está pasando acá, acá, acá y allá. No es lo mismo. No es lo mismo. A ver, ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo es secuenciando por escalas. Primero, lo que hice es separar en cuadrantes determinadas ujú. tareas. O sea, distribuyo a la conciencia en zonas Sí, y le sí, pongo distintos atributos, distintas propiedades. Una sí, vez que hago eso, paso a tener eso como una plantilla sí, y decir, bueno, en esta plantilla voy a hacer la primera vuelta. En ujú. esta otra plantilla hago la segunda, Sí, sí, son días del año en definitiva. claro, Los primeros 16 días del año, los sí, segundos 16. Ahora estamos habitando los terceros claro, 16. sí. Entonces, quiero decir que en todas las vueltas que vaya a dar, siempre va a haber una zona sureste, donde Ujú, siempre voy a recibir incrementos del contexto, siempre ujú. va a haber una zona, ¿sí? Entonces, voy a estar continuamente haciendo estos matrizados. ¿Eso qué va a pasar? Próximo aparato funciona. Ok, excelente. Está, Sí, sí. no es que mágico, pim, 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 no, 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 porque no. en el momento yo voy tomando conciencia, Ujú, ¿sí? Voy tomando conciencia de lo que estoy haciendo. ujú. Porque la Claro. conciencia es la que administra la cuestión. Entonces hace que todo mantenga un equilibrio. Ujú. Claro, claro, claro. Sí, por eso la importancia del matrizado del espacio de día a día, luego de este primer año asume, luego del siguiente, hasta que sea el aparato completo, por Mm. supuesto. Claro, sí, Lo que sí, pasa sí. es que para quien no trabajó los 4 años, como nosotros Ujú, en cada detalle de cada cosa, ujú, lo toma ahora todo junto y es una coctelera, por supuesto, claro. ujú, ujú, Pero estoy hablando de lo básico, ujú, básico. ujú. Y O sea, ese me estás preguntando inhumano, qué es inhumano y se, procuré darte esa versión más excelente, ¿no? Excelente. Y qué sintética bueno, posible, pero que a buenísimo. la vez, por ser sintética, incluya, ¿no? Claro, no, excelente, ¿Sí? porque ya nos Es, describiste los cuatro. es el encargado de nuestra identidad molecular, que es nuestra identidad genética en última instancia, ¿sí? Ujú. Y ese inhumano se sigue vinculando, relacionando con el 21. Sí, tiene asignado el parámetro 21, sí, claramente. Okay, okay. Ahora, desde nuestro lugar, desde nuestro lugar, el acceso al 21 es 12. Ujú. ¿Mm? Claro. 12 es nuestra manera humana, anatómica, de acceder al 21. Ujú. ¿Sí? Claro. Entonces,
Base 12, ¿qué significa cuando yo me voy a comunicar con los demás? ¿Sí? Porque en definitiva lo que hace mi aspecto inhumano es comunicarme con el contexto. Es darme las herramientas que voy a necesitar para habitar un espacio. Exacto, claro. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, imagínate que hay acuerdos prepactados con el espacio-tiempo. O sea, no es que seguimos a las profecías. No, por ¿Sí? supuesto. Las profecías en todo caso son nuestro cuaderno de tareas, a ver cómo las procesamos, pero no significa que estamos acá y nos pasa la profecía por encima, porque eso Claro. significa que no nos hemos desarrollado. O sea, si nosotros nos desarrollamos, corremos a la profecía más para adelante, ¿no? ¿Viste que siempre se va retrasando el final del mundo? Viste Sí, que sí, siempre, sí. me Ya acuerdo van que muchos. mi mamá siempre dice, yo cuando era chica, el fin del mundo venía mañana, Sí. o venía pasado, o venía la semana que viene. Y yo tengo 78 años, todavía el fin del mundo no llegó. Bueno, Sí. entonces, esta es una concepción infantil. ¿Para qué? Para disipar la angustia, para disipar lo que no está a mi alcance, ¿sí? Porque si yo no tengo un mecanismo para disipar lo que no puedo controlar, me vuelvo loco. Entonces, descansa en la profecía todo lo que está en mi límite. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa? Todos nos tenemos que poner ahí en sintonía profecía, no, sonamos porque la especie no avanza. ¿Sí? Claro. Los que hacen avanzar a la especie son los que trabajan con su altura psíquica particular para comprender cada vez mejor a un colectivo. ¿Ves? La parte iónica, alcance particular, para comprender mejor a un colectivo muónico. ¿Ves? Entonces, cuanto este arco más avanza para arriba, más avanza para abajo. ¿Mm? Entonces la especie va evolucionando, porque se va explicando a sí misma qué es lo que está haciendo acá cuando vive. Mientras tanto que vive, ¿qué está haciendo? Está amplificando la conciencia, está amplificando la mente como instrumento de la conciencia va a conservar la integridad de los elementos. Si solamente es la mente, los elementos van a tender a estar sueltos. ¿Sí? Y como el sistema que primero empieza a funcionar es la mente, porque me estoy trasladando a un territorio nuevo, la conciencia tiene que conocerlo muy bien para poderse empezar a desarrollar. Entonces primero avanza la mente. Como primero avanza la mente, todos los conocimientos que se entregan son sueltos. Este conocimiento por acá, este por allá, este por allá, este por allá, este por allá, pero no hay interconexión entre ellos. Ni estructura. No hay una detección de que ese conocimiento cómo se enlaza con el otro. Entonces, ¿qué pasa? La especie está avanzando más a su etapa interactiva. Entonces, ¿qué significa? Que todos los miembros interconectados. Ahora, los miembros, para que pasen estado interconectado, estaría bueno que dejen de competir para ver quién la tiene más larga, ¿no? Claro. Sí, claro. Básico. Claro. Básico, muchachos. Porque si no salimos del parámetro cavernícola de interpretar a la especie como supervivencia propia, ¿sí? O sea que si yo los puedo matar a todos, entonces yo puedo sobrevivir. La gracia es que cuando vos terminás sobreviviendo, tu especie la mataste. Entonces no tiene ninguna gracia. Tiene un Claro. sistema de regulación. Entonces, este acote entre la depredación, como diciendo, si es el más fuerte es porque la especie lo puso ahí. Esta concepción es tan ridícula porque está agrediendo a la misma especie a la que pertenece. Pero bueno, tenemos socializado ese paradigma. Entonces, ¿qué queremos tener como resultante de esa socialización? ¿Sí? Un riesgo para la especie, por supuesto. ¿Por qué? Porque estamos todavía en un alto marcador de competencia.
y en muy bajo marcador de cooperación. Entonces, ¿cuál es la resistencia a la cooperación? Y tenemos el problemita de la envidia, tenemos el problemita de la... O sea, y esto es un tema psíquico a tratar. Y esto, si no analizamos cómo funciona el aparato psíquico, no le podemos entrar. O sea, yo estoy hablando de un tratamiento interdimensional del contexto. Interdimensional. Sí. Ahora, quienes tratan linealmente el contexto y se vuelven ambientalistas, ¿qué es lo que pasa ahí? No se trabaja con los axiomas, se trabaja con los lemas. Se establecen lemas súper angostos, o sea que el margen de error se ciñe a 0, y entonces, haces eso, te corto los dedos, ¿me entendés? O haces eso y eso, no, porque eso lastima al ambiente, y eso lastima al ambiente, y eso lastima al ambiente, y eso lastima al ambiente. En definitiva, un día estalla porque no tolera más la agresión al ambiente. ¿Está? Sí, sí, sí. Entonces, quiero decir, de ser ambientalista pasa a ser intolerante. Y ese intolerante termina en un estallido y termina haciendo todo lo contrario a lo que quería hacer. Exacto. Y esto es porque no se conoce el sistema psíquico, no se conoce el aparato psíquico, no se tiene nociones de espacio-tiempo. Entonces son tantas las carencias que hay para abordar esos temas que en definitiva, queriendo hacer una cosa, termina siendo la contraria. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos? Márgenes de error, si no habito el error no puedo existir, gestionar el autorrechazo, separar a la persona del error que cursa. Todas estas cosas son escaloncitos que nos van preparando para poder asumir realmente una configuración interdimensional. No me acuerdo qué pregunta nos llegó hasta acá. Bueno, habías terminado de contestar lo de inhumano, pero abriste esto muy interesante, muy interesante. A ver si hay otra. Sí, sí, Otra sí. pregunta. Que si se relaciona, está relacionado el cerebro y las tres psiquis. Sí, seguramente sí, está de interfase, pero ya más, el cerebro siempre está operando, porque si yo estoy vivo, es porque el cerebro está funcionando, ¿verdad? El tema Claro. es que no es la dimensión material la que está administrando esto, sino No. es una inmaterial. Claro, ¿Sí? totalmente. La mente no es material. No, no, no. Entonces, la mente no es material, pero utiliza una maqueta, un matrizado que sí se densifica para poder ser operativo. Cuanto más se densifique, más operativo es. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Comprendamos que la conciencia de esa, ¿cómo le podemos llamar mente en una instancia material? Okay. Porque en su escala más material sí va a ser material, Sí. pero tiene muchas escalas que si bien son materiales a esa escala y no a la nuestra. ¿Está? Entonces, esto es medio difícil de explicarlo. O sea, la materialidad nosotros la interpretamos de acuerdo a lo que podemos tocar, ¿verdad? Claro. Sí. ¿Sí? Pero eso tiene que ver con nuestra percepción y nuestros sentidos, Claro. cómo están, ¿sí? Cuando nosotros tenemos bloqueos psíquicos, también hay algo concreto que está operando ahí. Pero ese concreto nosotros no lo vemos, pero no deja de ser concreto, porque está en nuestra mente. Entonces, ¿nuestra mente es concreta o no es concreta? Es concreta, pero en una escala distinta de la nuestra. En esa instancia, claro, en esa escala, sí. Todo nuestro cuerpo entero es una mente en sí mismo. ¿Sí? ¿Viste que hay veces que se te pone toda la piel de gallina a golpe? Y decís, ¿cómo puede ser? Todas las celulitas de mi cuerpo se enteraron de lo mismo al mismo tiempo porque comparten una mente. ¿Sí? Y Claro. esa mente es el mismo cuerpo. Ahora, ves que esa instancia es recontramaterial. Sí. Pero a esa instancia material la desencadenó una mente inmaterial. Sí, sí, sí. Que fue tu captación de una noción que corrió por un circuito
capturó energía, ¿no? Que convirtió en energía, se puso en movimiento una transferencia de una mente a la otra, y ese es el movimiento de la energía que nosotros conocemos como energía. En realidad es el traslado de transferencia de una mente a otra mente. Eso es energía, no ninguna otra cosa. Hay una mente y una transferencia. Ok. ¿Está? Simplemente que está desplegada en distintas escalas. Entonces, si nosotros transitamos a todas esas escalas con la conciencia es el regulador de velocidad de esas mentes. La podemos Sí, desacelerar. sí. ¿Mm? ¿Por qué es importante desacelerar? Pues la conciencia puede desacelerar la mente. Porque es el dueño, es el propietario. La conciencia es propietaria de la mente. Si la mente es propietaria de la conciencia, es porque todavía estamos en una dimensión que no hemos vuelto nuestra, no nos hemos vuelto propietarios. Entonces la mente produce un encriptado en la conciencia. ¿Sí? Cuando nos volvemos propietarios de lo que habitamos, pasa de encriptar a describir. ¿Está? De encriptar a describir. Es la misma mente haciendo una función inversa. ¿Sí? Repito. Sí. De mente a conciencia, encripta. De conciencia a mente, describe. Escribe. Sí. ¿Está? ¿Por qué? Porque estamos haciendo, la conciencia está gestionando, pero si la conciencia le dice a la mente, llévame a una dimensión desconocida, la encripta y después la lleva. Y la deja ahí adentro hasta que ella sea capaz de describir su entorno. Cuando ella es capaz de describir su entorno, listo, ¡shuk! La mente pasa automáticamente a su estado descriptivo y deja el encriptivo. Ok. ¿Sí? Ok. Esto va a dar mucho aire a tanto malware que tenemos para dejar la conciencia bajo 7 llaves, ¿no? Comprenderlo como un mecanismo natural. Incluso el mecanismo de represión es un mecanismo que nos está cuidando, nos está preservando, porque Claro. nos está diciendo, este contexto para vos es desconocido, mamita, así que ¡tac! Sí, claro, sí. Sí. Sí, sí, Entonces, sí. sigue explorando, y la conciencia allí adentro explorando, llega un punto que toma un equilibrio con la mente, bueno, sí, ok, y se vuelve servidora de la conciencia. ¿Sí? Mientras tanto, el servicio que le hace es esa misma protección. ¿Mm? Hasta Ok. que ella elabore las funciones adecuadas. Funciones Ok. adecuadas, listo, pasamos a tercera vuelta. Ok. Acción. Ok. Sí, sí, sí. Muy bueno. Perfecto. Bien. Eh, ¿Cómo operan desde el punto de vista de la lógica o de tu punto de vista, cómo opera esto de la ayahuasca, como un ejemplo? Ni idea. O sea, No tengo bueno, ni una sola experiencia ni con una sola pequeña hojita de marihuana, así que ni no, idea. no, no, ni yo, pero la pregunta sería enfocada como cómo lo percibe esa acción, esa situación, vaya, como una rama de ah, crear movimientos psíquicos de alguna manera, Bueno, o sea, ¿cuál es la lo perspectiva, que la posición de la lógica en base a esas acciones, vamos a decir, primero, algo así? entendiendo que mi opinión es totalmente ignorante el tema, porque yo jamás en la vida probé absolutamente ningún alucinógeno, salvo una pastilla tranquilizante en algún momento importante de mi vida, nada más. O sea, pero nunca fui ni habitué, ni mucho menos adicción a ningún tipo de cosa. Entonces eso Yo es lo tampoco, primero que y tengo que sería muy decir. bueno, ni siquiera por curiosidad ni nada. Entonces, No. sería muy bueno también que abrieras ese punto. ¿Por qué habemos personas que ni siquiera nos llama a ese punto? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando las que sí las jala y las Ahí que voy, ni siquiera ahí nos voy, mueve ahí un voy, ahí. pelo? Voy. Bien, vamos. Ahí voy. Bueno, reino 1, reino 2,
Reino 3. Ahí nos paramos, como animales. Animales porque vamos a hacer acciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el reino 2 se ocupa de las funciones. Sí. Funciones. Yo me tomo este tecito y me hace esto a mi cuerpito. Yo me tomo este otro tecito y me hace esto otro a mi cuerpito. Entonces, reino 2 se ocupa de funciones. Sí. Entonces, cuando yo no funciono, me apoyo en el reino 2. Está muy bien, porque el reino 2 te banca. Y está para eso, y eso no se discute. Ahora, se espera que vos funciones. Digo, bueno, se Claro, espera que funciones. por supuesto. ¿Sí? Y que vaya mermando tu dependencia al reino 2. O sea que la instancia de maternizaje del reino 2 hacia el reino 3 está muy bien, pero estábamos grandecitos ya, cariño, está bueno para funcionar por nuestro propio modo, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva somos el mineral, somos el vegetal y somos el animal y somos el humano y también seremos el superhumano. ¿Está? Pero no confundir, no es que nos transformamos en eso, es que le acoplamos funciones al reino mineral. Lo que pasa es que esas funciones son tratadas de una manera más sofisticada. Entonces, continuamente estamos estableciendo nuevos parámetros y entonces ahí, ¿qué pasa? Hay una intercomunicación. El mineral se vuelve más sofisticado porque la conciencia se volvió más sofisticada. Entonces las funciones se vuelven más sofisticadas porque las acciones son más sofisticadas. ¿Comprendés? O sea, quiero decir, hay un incremento, Sí. hay un incremento. Mientras tanto, Claro. no dejan de existir los reinos anteriores. No es que dejan de existir, Claro. están al servicio de que nosotros podamos hacer un mejor uso de ellos. Mejor uso, no mejor abuso. ¿Está? Sí, sí. El mejor abuso es distinto al mejor uso, porque el uso usa poco recurso y establece una alta función. Sí. ¿Sí? Claro. Ahora, el abuso requiere un alto recurso y la función es mediocre. Entonces, si nosotros somos abusivos respecto al reino mineral, es porque obviamente estamos desconectados. En la medida que nuestra conexión avance, vamos a hacer un uso más responsable del reino mineral. Pero tiene que ver con nuestra evolución interdimensional, no tiene que ver con que nos portemos bien y no rompamos la montaña. No tiene que ver linealmente con el comportamiento. No. Tiene que ver con el desarrollo de nuestro psiquismo. Claro. ¿Cómo empezamos a trabajar con todos estos conceptos sin que se choquen entre ellos? ¿Sí? Entonces yo te digo, sos un animal y vos no te ofendas, porque decís, claro que soy un animal, por supuesto. Si no, no podría ser un humano. Pero esto no está socializado. Esto todavía es pseudociencia. Son algunos locos que decimos esto, nada más. ¿Está? Sí. ¿Por qué? Porque no está socializado. Ahora, si esta locura se vuelve más cuerda que la cordura actual, listo, la sustituye finalmente. Entonces se socializa este conocimiento. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se entiende que va a beneficiar al conjunto de los humanos. Ok. Bueno, y igual no hay esa conectividad, volviendo a lo de la ayahuasca, no hay esa conectividad natural y entonces, bueno, viene el abuso buscando. El reino vegetal al servicio de hacer el aguante de nuestra ausencia de funciones propias. O sea, creo que cumple un rol muy importante, porque es importante sostenernos vivos y sostenernos conscientes mientras nosotros
nos vamos desarrollando en un marco mayor. Pero mientras tanto nos apapachan. Nos apapachan, o sea, quiero decir, nos dan cobertura y está re bueno que lo hagan, o sea, está buenísimo, pero comprender los alcances y las limitaciones, ¿sí? O sea, no es que me tomo el yuyo y está bien, sino que también está bueno que yo investigue sobre qué funciones se está estableciendo, porque me está sustituyendo la ausencia Claro. de mí como funcionario, Claro. ¿sí? Entonces yo estoy haciendo un uso abusivo de una función. Entonces tiene que venir y socorrerme el reino 2. ¿Mm? Claro. Entonces, espacio de reflexión. Espacio de reflexión, así como maravillosamente arrancó Hammer en su momento, que bueno, esta conjunción entre Hammer y Garnier que en realidad vuelven evidente lo que era obvio, porque cuando Hammer dice que una respuesta tuya que vos no tenés en el presente se saca del archivo de la especie del pasado, ¿qué está hablando de espacio-tiempo? ¿Lo está nombrando? No, está implícito. Claro. ¿Sí? Entonces vos tenés a uno que habla del espacio-tiempo, pero no de eso, y otro que habla de eso, pero no del espacio-tiempo. Listo. Ya. En definitiva, los miembros de la especie, en algún momento, empezamos a tomar los aportes que entendemos que nos sirven a todos. Y los empezamos a validar por su gran amplitud, ¿sí? Que nos abarcan a todos, como una definición única que nos abarca a todos. Ah, listo, qué bueno, venga. Ah, listo, qué bueno, venga. ¿Eh? Por ejemplo, nosotros en la lógica global convergente detectamos al aporte humano Rupert Sheldrake con los campos morfogénicos, ¿no? Sí. Campos mórficos. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos esa antena, cuándo nació, cuántos días de vida tiene y cómo cruza con el calendario. Entonces ahí entendemos las funciones operativas de esas matrices. Y las trabajamos. Y Rupert Sheldrake está haciendo lo suyo y ni está enterado de que estamos haciendo esto nosotros con sus días de vida. Claro. Sí. Pero bueno, quiero decir, brindás un recurso a la especie y después agarrate porque la especie lo va a usar. Porque estás hablando de lo que nos conecta a todos, lo que nos interconecta a todos. Entonces se vuelve un patrimonio público, no privado. Hacemos uso privado de un patrimonio público. ¿Sí? Entonces lo que hago es describir este fenómeno para que cada vez más privados hagamos uso de un patrimonio que es público. ¿Sí? Claro. Para que en el medio no entren interferencias, o las interferencias que entren, mejor dicho, puedan ser aprovechables. Entren en un arco de aprovechamiento. ¿Sí? Pero bueno, los coletazos que van a estar llegando es el cambio de una era analógica a una era digital. En una era analógica es como que un agente externo a nosotros gestionaba los hilos de nuestro genoma. Y ahora somos nosotros mismos los que tenemos que desarrollar esa habilidad. Entonces, en esa transferencia hay una turbulencia enorme. Porque donde el poder está llegando a una zona, se está yendo de la otra. Entonces, el último poquito de poder que queda, bueno, es usado de la manera más tirana, por supuesto. Porque es como diciendo, si la guerra se me termina ya, yo tiro todo el arsenal que tengo, porque mañana se me termina la guerra y tengo toda esta artillería que no la usé, porque la iba usando según iba viendo. Pero ahora yo sé que se me termina, se me colapsa todo, listo, la mando todo al asador. ¿Está? Entonces, es simplemente una era digital que viene a servir a una era analógica, a darle más herramientas. ¿Para qué? Para que tenga esta escalabilidad.
Quiero decir, no pierde la estabilidad por la actualización. Entonces tiene que absorber los incrementos. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Si nuestros niveles de envidia y competitividad no nos permiten absorber los incrementos, estamos en problemas. Es un problema que no lo tenemos nosotros particularmente, lo tiene la especie. Entonces tratémoslo a nivel especie y nos beneficiamos todos los particulares. Porque son fenómenos del aparato psíquico, inmaduro. ¿Mm? Ok, ok. Otra pregunta, tu opinión en relación a la astrología. Ahora que nos escuchan hablar Sí. de todo esto, ¿cuál es ahora? Disculpen, pero para mí es un entretenimiento, mientras tanto no estábamos conectados. Un entretenimiento más. Mientras nosotros no nos conectamos, miramos las estrellas. Hasta vemos el orden de relación que tenemos nosotros con esta estrella y esta estrella con el resto del universo expresado y lo que está haciendo, y ya después no tenés tiempo para mirar la astrología. ¿Por qué? Porque se vuelve muy dinámica la escalabilidad. La astrología no te va a dar escalabilidad. ¿Por qué? Porque estás dejando afuera a la Tierra y estás dando la preponderancia a lo externo, pero no lo interno. Entonces de ahí salen un montón de lemas que son nocivos para nosotros, no son beneficiosos. O sea, llamarle a Marte el planeta guerrero, por ejemplo, realmente no está bueno para nosotros eso. Nosotros recodificamos eso y a Marte le decimos amarte. Amarte. Amarte, está para amarte, mira qué diferente, es opuesto. Entonces, hay mucho malware puesto a través de la referencia externa a esta estrella. Entonces, cuando la decodificación te la da la parte interna de la estrella, y bueno, por supuesto que se invierte en todas las funciones. Empezás a darte cuenta que 3 es súper importante porque es poner en acción todas las funciones de lo que es captado, ¿sí? Y entonces te comunicas con lo abstracto de manera que te puedes anticipar con el cuarto orbital al tercero, lo usas de anticipación. Entonces, si lo usas de anticipación, está para Marte. ¿Te das cuenta que es distinto? Es muy distinto. Entonces, Júpiter estaría al servicio de la exploración de la conciencia, porque es el que la puede modificar a la conciencia. Estamos hablando de 5 con respecto a 4. Entonces, 5 es un modificador de la conciencia me hace ver mejor mis acciones, cuando hay un error, yo puedo modificar las funciones, ¿ves? Y cuando todas mi arco de captación. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez, 5 se puede vincular mejor con 1. Y nosotros cuando 5 se vincula mejor con 1, ¿qué estamos haciendo? Inconsciente biológico. Pero todo pasa, no porque me pongo a mirar las estrellas, a ver cómo cruzan y cómo me afectan, me vienen bien para irme de viaje o para volverme rico, no, para crecer. Para crecer. Y lo principal es sacar esas aberraciones que nos han introducido para que nosotros no logremos desarrollarnos. Y esto es súper importante porque cumplió una etapa para nosotros. Pero no podemos continuar sin desarrollar desde adentro la versión la versión desde acá. Desde 3, La desde versión, tierra. la versión desde allá podrá ser esa, porque si vos tomás al orbital 4 en esos términos, entonces ¿el parámetro cuál es? Quiero decir, ¿estamos hablando de una especie que se está constituyendo o estamos hablando de un salvaje que va por todo?
va a conquistar el espacio y a tragarse todo lo que encuentre por delante. ¿Sí? Yo soy guerrero en la vida. ¿Con quién vas a pelear? ¿Con otros miembros? O sea, ¿qué onda? O voy a interactuar. ¿Está? Esto de la vida es una lucha. Son muchas cosas que nosotros como esponjitas vamos chupando y después resulta que salimos actuando así y no tenemos idea de por qué. Entonces, bueno, ¿es desafiante? Sí, claro. Sí, claro que es desafiante. Okay. Porque Entonces, es mucho más riguroso, mucho más... Estamos trabajando con estructuras de calendario. O sea, estamos comprendiendo por qué... Estamos comprendiendo, perdóname. O sea, estuve comprendiendo durante todo el aparato pasado cómo funciona, cómo matriza el calendario gregoriano. Porque eso es, ni bien fundé calendaria, eso me empezó a funcionar a un nivel muy, muy mónico y mi parte lectora estuvo decodificando el calendario gregoriano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo conocí eso, empecé a fascinarme con eso, porque realmente es una maravilla de arquitectura. Ahora, una vez que terminamos 31 de diciembre, aparato 505, ¡trash! Ahora volcamos a calendaria. ¿Por qué? Porque una cosa es, vos no podés mudarte de estructura cuando no conoces en profundidad la estructura que te contuvo. claro. Entonces, conocer en profundidad la estructura que me contuvo, eso lo cursé en el aparato 505. Entonces, el aparato 506 es la que me lleva hacia la frontera, o sea, la que desarrolla esa nueva construcción. ¿Sí? Por eso hablo de amiguémonos con la palabra prototipo. ¿Sí? Porque el prototipo que me constituyó, en el cual me constituí, no es el mismo prototipo que estoy constituyendo. ¿Sí? Entonces yo estoy parada en un calendario gregoriano, pero estoy parada en un gregoriano con el ancla en un juliano, ¿está? Sí. Y desarrollando un agregario, Sí. ¿sí? Que son virtudes agregadas, o sea, por eso matrizamos mucho más fino. Nosotros tenemos la instancia en vuelta 12 para tramitar lo que tramitamos en diciembre en el otro calendario. Y acá lo vamos a hacer en vuelta 12. O sea que tenemos para procesar lo que antes lo procesamos en diciembre mucho antes. Porque vamos a tener tiempo para elaborar nuestra base 12 con mucha capacidad. Porque hemos tenido 11 vueltas antes. Tenemos 11 para nosotros mismos, 11 para la otra persona que no soy yo, y después un yo y un otro, que puede ser otro cualquier otro, pero está matrizado para que el otro exista en mi vida, ¿está? Vamos hacia la configuración de nosotros sin confundir lo que soy yo, lo que sos vos y lo que es el sol y lo que es la tierra, o sea, sin confundir en ningún momento. Ahora todo está confundido. Y salimos diciendo, yo soy el sol, y yo soy el sol, y yo soy la tierra. O sea, ¿tenés la mente de la tierra? No. Y entonces, es simplemente una proclamación que se me gira en Un la lema, cabeza, un lema. pero después no tengo con qué responder esa declaración. Entonces, todo este tipo de confusiones se van volviendo mucho más sofisticado, porque obturo el recurso si hago eso. Entonces, yo soy el sol no me puede informar más, porque yo soy el sol. Claro. Si yo soy la tierra no me puede informar más, porque yo soy la tierra. ¿Me comprendés cómo se bloquea la antena? Sí, sí. ¿Sí? Por el ansia de sobrecalificarse.
Entonces, si ocupas tu espacio específico, esos te van incrementando y te van incrementando en distintas escalas, y como guardas los espacios para esas distintas escalas, después los usas sin confusión, con comprensión. Pero primero tienes que hacer la matricería, porque esto no es místico. O sea, esto es, desterrar el concepto místico no va a ser fácil, porque vamos a volver a verlo aparecer una vez y otra 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 vez, porque es un residuo de la etapa anterior. Estábamos manejados digitalmente de manera remota. Estamos siendo manejados remotamente, ¿sí? Y ahora, empezar a hacerlo nosotros, necesitamos un montón de desaceleración. El producto que deja el coronavirus es a un receptor desacelerado. La persona pasa por el coronavirus y queda desacelerada. Entonces, ¿qué es? Es una instancia donde te abre territorio a trabajar la conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Que esa conciencia tiene que luchar con una mente que no le quiere hacer dar el espacio. Se lo da en el discurso, pero después no en el acto. Y precisa que sea muy concreto, no un discurso. Entonces, a la realidad no le vas a ir con palabritas, porque te sacó la tomografía computada antes de que vos te la vayas a hacer. ¿Sí? Con palabritas podéis ir a los miembros de tu misma especie y capaz que te vendés una ilusión. Pero no le vas a vender una ilusión a la realidad, porque la realidad no te la va a comprar. Ok, que mencionabas la comprensión de eso y eso nos da contención, que lo habías dicho anteriormente, y es cuando sentimos que tierra nos sostiene y podemos tener un funcionamiento distinto desde donde estamos, habitantes. Claro, claro, claro. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Qué significa ser la cuadratura de nuestra conciencia? Me imagino que la mencionaste en alguna emisión por ahí. No sé, si Pero, hablé así, yo no sé en dónde, pero sí me suena al aspecto fundante de ok. nuestra conciencia. Cuando la conciencia está en un aspecto fundante, significa que no está participando como usuario, sino como constructor. Entonces, cuadratura, está construyendo. O sea, si es redondo es porque está habitando. Entonces hablamos de redondo cuando habitamos, hablamos de cuadrado cuando estamos mirando de afuera. Y como somos multidimensionales, hay un aspecto que nos ve de afuera y hay otro que somos habitantes. Entonces, ¿qué es importante? Que el que es cuadrado es el que va a hacer la caja espaciotemporal para que dé el efecto de sonar al habitante. ¿Sí? Porque rebota su conciencia contra esa caja y le vuelve. Entonces siempre sabe dónde está ubicado. ¿Está? Entonces todo lo que es circular tiene que ver con la captación de esa estructura en la cual está habitando. Entonces, bueno, si me refiero a cuadraturas o algo que tenga que ver con cuadrados, entendamos que estoy apelando a una función fundante. ¿Sí? Porque si yo conozco los parámetros de la fundación, no voy a tener conflicto con la función ahí adentro. ¿Sí? Mira, nosotros somos tan inmaduros todavía. Estoy diciendo, pensamos que el país lo fundaron los próceres. Y como el país ya quedó fundado, listo, nosotros lo hacemos funcionar. Y lo quemamos, porque el país no está necesitando que lo funden, pero sí que lo hagan funcionar.
Pero si la fundación y la función no están vivas por igual, el funcionario va a terminar arruinando lo fundado. Inexorablemente, por incompetencia, porque está desarraigado, desabrido, no importa la condición fundante, porque para eso tuvimos a los próceres, que lo único que hacemos es en una fecha patria, mientras nos estamos yendo de vacaciones, decimos, uy, sí, estamos festejando el Día de la Bandera. Mentira, vos te estás yendo de viaje con tu familia. O sea, la hipocresía puesta a la máxima escala. Entonces, claro, después resulta que los funcionarios sin nociones de fundación no tienen eco con la caja que están haciendo funcionar. Entonces, pretenden sacar de esa caja como si fuera la galera de un mago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están totalmente desconectados de los límites y los alcances de esa fundación. ¿Ves? Yo me constituyo como funcionario solamente porque me votaron. Listo, ya está. ¡Ah! ¿Y la fundación a dónde quedó? Ah, con los próceres que se murieron hace 200 años. Desvinculado totalmente. O sea, chocolate por la noticia que te va a ir mal. Chocolate por la noticia que no vas a hacer encajar la economía con la sociedad, con el avance científico, con la... Chocolate por la noticia, pero es obvio, porque tenemos un problema cultural. Entendemos la cultura relacionada al pasado, pero no al futuro. Entonces, una cultura que se relaciona al pasado, pero no al futuro, no tiene futuro. No tiene futuro, porque está desconectada. Entonces, esto es un criterio completamente propio. Yo quiero tener el poder, y entonces, ¿qué tengo que hacer para tener el poder? Engañar a todos esos giles. Listo, ¿cómo hacemos? Bueno, ¿cómo le funciona a la mente inconsciente? Así, ¿y cómo los engaño? Así, bueno, listo. ¿Qué necesito? ¿Plata? Mira, dame plata, yo los manipulo y hacemos un negocio redondo. Listo, ya está. ¿Sí? Entonces, no hay desconocimiento del aparato psíquico, hay incomprensión del aparato psíquico. Entonces, en el medio de que no hay desconocimiento, hay conocimiento, pero no hay comprensión, está la aberración funcionando. Y funciona a pleno. Acá en la Argentina ni te cuento. No sé cómo es en otros lugares, pero acá está al taco de funcionamiento. Pero bueno, esto pasa, ¿no? La realidad enseñándonos, nos da una hipercoherencia y una hiperdistorsión, porque así aprendemos por contraste. Bien, sí, donde quiera está más o menos que en Argentina, pero en todos lados varía la intensidad, pero por ahí andamos. Otra pregunta, si puedes ampliar la relación de nuestro psiquismo con el sistema solar, en relación al sistema solar. No sé qué podría ampliar, porque es total, es completamente total, es total. No tiene absolutamente ningún punto de separación. Es un sistema constructivo, podríamos decir. Empezar a tirar así como vinculantes más, que sean más asequibles, ¿no? Para nosotros. El psiquismo de nuestro sistema solar es un sistema constructivo. Entonces, empieza a construir de abstracto hacia concreto. ¿Sí? Ahora, estamos hablando de la conciencia, desde abstracto hacia concreto. Cuando hablamos de la mente, estamos hablando del opuesto de la conciencia,
y va a ser al revés. Va a ir de lo concreto hacia lo abstracto. ¿Está? Ahora, ¿por qué pasa esta dualidad? Si no establecemos la dualidad, no hay existencia y no existencia. Y necesitamos que exista la existencia y la no existencia. ¿Por qué razón? Si no la existencia, no tendría cómo evolucionar. Entonces, la no existencia le ayuda a la existencia a evolucionar. Y además a no perder la estabilidad. Entonces, existencia, no existencia son dos cosas que tienen que estar ahora cercanas a nuestra modulación del aparato psíquico. Porque si nosotros no tenemos la no existencia vista, es que nos afanaron el tablero, chicos. Y ahí está Dios y los angelitos jugando. Claro, total no ponen el culo, ¿eh? Desde la nube todo es fácil. Entonces, las dificultades las absorbe el humano. Entonces, el humano se hace cargo de los conflictos que los ángeles y los dioses no pueden. ¿Sí? No pueden porque esa posición no les da contexto. No les da contexto, entonces no pueden recibir incremento. ¿Sí? La función del humano es recibir incremento y actualizar a los angelitos y a los dioses que están en la nube. Hacemos la tarea sucia, digamos. Hacemos la tarea sucia. O sea, nos embarramos. Ellos son perfectos, santos y puros. Nosotros venimos acá, nos agarramos de las mechas, no hacemos mala sangre, nos enfermamos, nos atacamos, nos destruimos. Todo eso hacemos. Somos re cochinos. Pero todo eso, el punto es que toda la caja espaciotemporal está aprendiendo. Y todo ese aprendizaje se matriza. Y todo ese matrizado se levanta. Y todo ese levantado se reparametriza. Y todo ese reparametrizado nos vuelve funcionarios más coherentes, más eficientes, que por ser cohesivos no dejamos de ser coherentes, que por ser coherentes no dejamos de ser cohesivos. Ese sistema de equilibrio. Eso es gracias al humano que pone el culo, chicos. Entonces, el punto, el error que cursamos no es nuestro, le pertenece a la estructura. El error es un sistema de navegación. Te permite un sistema de compensaciones. ¿Sí? Acuérdense, la vida es un desequilibrio de la existencia. Entonces, navegar los desequilibrios está buenísimo, porque eso es la vida, la adrenalina, todo buenísimo. Pero punto, la adrenalina al taco te vas a morir muy joven. Claro. ¿Por qué? Porque es abuso, no es uso. Claro. Entonces, ahí es donde vamos participando de un proyecto más de largo plazo. Qué bueno, excelente, qué bueno. Qué bueno que pudimos, que tuvimos espacio para que contestaras estas preguntas, son de algunos de los anteriores emisiones. Bueno, Ale, ¿con qué te gustaría cerrar esta emisión 35? ¿Qué más te surge abrir? Estamos en el ladrillo 12, iniciando ladrillo 12 de esta cuarentena. Ya la siguiente que nos vamos a ver ya será una nueva cuarentena. No sé, lo que tú gustes, que te surge. A ver. Como me ven, la pasión es total. La pasión es total. Y es una pasión que intento transferir, seguramente no tan brillantemente como yo lo recibo, porque una de las cosas que me pregunto casi todos los días, ¿cómo hizo la realidad para que no me confundiera? ¿Cómo hizo la realidad para que no me confundiera con qué alcance tengo, qué alcance no tengo, dónde está el otro, dónde estoy yo? ¿Cómo hizo para que no me... Si yo lo pudiera transferir a otros de la misma manera que yo lo recibí, sería maravilloso.
pero obviamente no tengo esa destreza. Entonces patinamos en este territorio, entonces las confusiones siguen y siguen y siguen y siguen. Pero bueno, esto es, ¿no? Que cuando uno no es el que es el ministro simplemente, que está oficiando una traducción, una descripción de una comunicación de la realidad a un miembro de la especie. Si esto se pudiera leer de esta manera, qué buenísimo, porque eso evita el trastorno psíquico que produce el misticismo. Entonces eso, mi gran llamado es funden lo mejor que puedan el día 37 para que ese efecto místico de la ilusión no les arrase con el factor de la diferenciación, que es lo que a mí me hace no confundirme. Por eso adoro la vida normal, común. Sí, y bueno, acá me toca enseñar, pero en otros ámbitos yo aprendo. Aprender. Yo aprendo. Eso no se queden con la idea falluta del puto místico que le dice que es líder en todo. No, es líder en lo que puede liderar y en el resto aprende. En el resto aprende. O sea, no nos fanaticemos, no nos endiosemos, no subamos arriba de ninguna montaña. Bajemos al llano desde arriba de la montaña, al revés. Aprendamos lo que sea, pero aprendamos. Y donde tenemos que enseñar, enseñemos, pero donde tenemos que aprender, o sea, siempre va a ser más lo que tenés para aprender que lo que tenés para enseñar. Siempre va a ganar la cuenta, siempre. Claro. Siempre. Lo que pasa es que, bueno, también es verdad que aumento mi captación, aumento mi construcción de funciones y aumenta Emisión. mi aspecto funcionario. Pero eso es porque laburo en las otras dos partes. No es místico. No baja solo del cielo. Claro, diciendo, a ella le aparece la conexión, le aparece como el resultado de un trabajo previo, hacer el trabajo previo. No, es que yo no entiendo, secciona lo que no entendés. A una cosa partirla en 10 y a una de esas partes volverlas a partir en 10. Y tomate el triple de tiempo para una pequeña parte y entonces vas a aprender cualquier cosa. Respeta tu escala, respetate, amate, por favor. Es súper importante esto. Importantísimo, respetar nuestra escala. El sobreprecio es lo que ha alejado tanto de tierra, definitivamente, y es cuando se distorsiona. Sanasa quiere ir a buscar una exploración al asteroide Psique porque está lleno de Oro. minerales, de oro, minerales preciosos. ¿Y qué onda con eso? O sea, ¿qué pasa? ¿No alcanzan los minerales que hay en la Tierra? ¿Quiere ser más rico? O sea, ¿o quiere hacer una gestión de tipo espacio-temporal y alterar la conectividad o frenar la conectividad que se está desatando? O sea, esto es una muestra de la aberrante ignorancia humana. Porque el universo expresado es, yo estoy usando el psique en este minuto. Yo estoy usando el mineral en este minuto que está en cualquier parte de la Tierra en este minuto. Y no es mío, y es mío. O sea, no es mío, pero funcionalmente es mío. Y no vas a poder evitar que lo siga usando. Aunque esté en tu bolsillo. Está en tu bolsillo y lo uso yo. ¿Por qué? Porque tengo pertenencia a la especie. Porque tengo pertenencia al prototipo que estamos transitando. La tenencia de la cosa no te vuelve propietario de la cosa, sobre todo cuando hablamos de minerales, sobre todo.
construí tu noreste como corresponde, arma tu tablero y bienvenido. Porque los minerales están para eso, están para que nos interconectemos. Entonces, NE es net, ¿verdad? Net, ¿qué es net? Es el tablero NE con el inhumano 21, que es el operador. Listo, ya está. Listo, ya está. ¿Mm? Es nuestra era digital y tiene que ver con la parte alta de nuestro psiquismo individual y que está relacionada con la parte más baja, que es pública. No hay acceso a lo individual si no hay un acceso más grande a lo público. Desarrolla tu acceso a lo público y vas a tener alcance individual. No quieras buscar alcance individual directamente. Naufragate, hundite en el Titanic para entrar a la plataforma pública que está abajo. Y eso te va a dar alcance particular. No porque pagues un curso de lógica global convergente o de la poronga de tu abuela, no te va a dar conectividad. La conectividad se obtiene porque vos aumentás la conciencia de tu zona densa, gratuitamente. Chan, chan. Muy bueno. Chan, 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 chan. Bien. Muy bueno. Muy buen cierre, Ale. Muy bueno. Bueno, pues gracias. Gracias nuevamente por esta emisión. Gracias. Gracias. Gracias, Leti. Muy Gracias, claro. Leti. Gracias, Leti. Gracias a todos los que nos van siguiendo en estas emisiones. Y bueno, nos vemos más adelante. Claro que sí. Nos vemos más adelante. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto.